nombre es María Dayana Medina, soy estudiante de la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. Estoy cursando el 10º semestre del programa de Ingeniería de Sistemas. A continuación, haré una presentación en calidad de trabajo final de la asignatura Gestión de Adquisiciones e Integración de Tecnologías sobre uno de los procesos del PMBOK, el cual trata de la gestión de adquisiciones. En el transcurso de la presentación iré enseñando ejemplos sobre documentos de las actividades, ya sea en las entradas, en las herramientas y técnicas o en las salidas de los procesos. ¿De qué se trata la gestión de las adquisiciones de un proyecto? Consiste en todos los procesos necesarios para comprar los productos, servicios o resultados que se necesitan obtener fuera del equipo del proyecto. En esta gestión la empresa puede encamar el rol de compradora, pero también el de vendedora de los productos o servicios. En resumen, se trata de realizar compras, aprovisionamientos, procuraduría, entre otros, que se realizan a través de procesos de contratación. Pero ahora vamos a ver qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo establecido entre un comprador cliente y un vendedor proveedor, que está blindado legalmente. Es vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a entregar los productos o servicios especificados y el comprador se obliga a proporcionar una adecuada contraprestación, generalmente de tipo monetario. Además, un contrato es un vínculo legal sujeto a resolución en los juzgados. ¿Qué incluye un contrato? Incluye términos y condiciones para establecer lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. También puede incluir la propuesta del vendedor u oferta, así como cualquier otra documentación de apoyo. La gestión de las adquisiciones del proyecto cuenta con una serie de procesos, los cuales presentaré a continuación. Primero tenemos planificar la gestión de las adquisiciones, efectuar las adquisiciones, controlar las adquisiciones y cerrar las adquisiciones. Ahora haré un enfoque en cada uno de estos procesos, ya que cuentan con información muy importante, con unas entradas, herramientas y técnicas y unas salidas que ayudan a llevar a cabo cada proceso. Primero tenemos planificar la gestión de las adquisiciones. ¿En qué consiste? Consiste en documentar las decisiones de compra para el proyecto, también en especificar las formas de hacerlo e identificar posibles vendedores. Asimismo, identifica qué necesidades del proyecto pueden satisfacer mediante adquisiciones y cuáles serán respuestas por el equipo del proyecto. Después de ejecutar el proceso de planificar las adquisiciones, los demás procesos de gestión de las adquisiciones del proyecto se realizan para cada uno de los productos o servicios que sea necesario adquirir fuera de la organización ejecutante, hasta el cierre de las adquisiciones, es decir, del cierre del contrato de cada ítem o artículo que se ha comprado o adquirido. Durante la planificación de las adquisiciones debemos considerar posibles vendedores, así como determinar quién será el responsable de obtener o mantener las licencias y permisos profesionales exigidos por legislación, como por políticas de la organización. El cronograma del proyecto puede influir significativamente en el proceso de planificar la gestión de las adquisiciones, así como las decisiones tomadas durante este proceso pueden influir en el cronograma, por lo que éstas deben estar integradas en todos los procesos de planificación del alcance, cronograma y riesgos mediante las decisiones de fabricación o compra. Un punto importante es que este proceso debe iniciarse antes de planificar el alcance del proyecto, ya que las decisiones de fabricación o compra afectan al alcance del proyecto y por ende la EDT. Como ya les había mencionado en un principio, haré la presentación de ciertos documentos. Para este proceso tenemos unas entradas, herramientas y técnicas y salidas. En entradas tenemos plan para la dirección del proyecto. Es la línea base del alcance, donde se describe la necesidad, justificación, requisitos y las fronteras del proyecto. Aquí haremos la primera revisión del primer documento. Este es el plan para la dirección del proyecto de un proyecto tipo construcción y dotación de escuela de música. El contenido de este documento son los objetivos,
el alcance, el cronograma, los costos, diagramas y demás datos de este proyecto. Como segundo tenemos la documentación de requisitos. Es donde podemos encontrar información importante sobre los requisitos del proyecto a considerar durante la planificación de las adquisiciones, como por ejemplo requisitos con implicaciones legales y contractuales. Revisaremos otro documento. Igual también es del proyecto tipo construcción y dotación de una escuela de música. Aquí contenemos la documentación de requisitos, esos requisitos que tiene este proyecto en cuanto al marco normativo. Por ejemplo, en la construcción de proyectos pertenecientes al sector cultura hay lineamientos sectoriales establecidos por el Ministerio de Cultura, que es la cabeza del sector. También se tienen en cuenta los requisitos en cuanto a la implementación del proyecto y también la finalización del proyecto. Como tercero tenemos el registro de riesgos. Este contiene información relacionada con los riesgos, tales como los riesgos identificados, los propietarios de dichos riesgos y las respuestas planificadas para mitigar sus posibles efectos. Aquí vemos una matriz, que es la matriz que hicimos de riesgos. En esta parte vemos el riesgo que nos puede presentar, la causa raíz, una fecha de identificador y aquí tenemos en qué nos afecta, si en alcance, en tiempo, en costo. Quién va a ser el dueño, quién va a ser el responsable, qué se puede hacer, si evitar o reparar o se debe invertir. Un ejemplo. Seguimos con los requisitos de recurso de las actividades. Contiene información sobre necesidades específicas tales como personas, equipamientos y localización de trabajos. Luego está el cronograma del proyecto. Contiene información acerca de plazos y fechas de entrega que sea obligatorio cumplir. Miraremos el cronograma del proyecto de la construcción de escuela de música. En este tenemos nuestro proyecto que nos permite realizar seguimiento de nuestras actividades de cada proyecto. En este caso pues tenemos las actividades principales y las subactividades con su respectiva fecha y cuánto será la duración de este proyecto. Seguimos con las estimaciones de costo de las actividades. Es usada para evaluar si el precio de las ofertas o propuestas recibidas de potenciales proveedores vendedores es razonable. Miraremos otro documento. Aquí tenemos todos los costos en cuanto a mano de obra personal, a consultorías, a materiales para este proyecto, costos indirectos y también licencias. Asimismo pues tenemos el presupuesto detallado y tenemos cuánto se nos puede en horas o jornadas y cuánto sería ese valor por cada persona o por cada recurso humano, por así decirlo, y por cada material. Seguimos con el registro de interesados. Proporciona información sobre los interesados y participantes en el proyecto y sus intereses en el mismo. Aquí también tenemos una matriz en donde mostramos los interesados involucrados dentro del proyecto. Aquí ponemos sus nombres, su puesto, la organización o empresa a la que pertenece, el rol dentro del proyecto, información de contacto, requisitos principales y otros datos más. Y por último tenemos los activos de los procesos de la organización. Son los diferentes tipos de contratos utilizados por la organización, influyen en las decisiones de este proceso. Entre las herramientas y técnicas tenemos análisis de hacer o comprar. Es una técnica de dirección general
para determinar si el equipo del proyecto debe producir un producto o servicio determinado, o es mejor que lo compre a un proveedor externo. En las decisiones de fabricación propia o compra externa, pues debemos tener en cuenta las restricciones del presupuesto del proyecto. Y en la decisión de compra, si lo conveniente es comprar o alquilar. También debemos considerar tanto los costes directos como los costes indirectos. Otro es el juicio de expertos. Ese se aplica tanto a los detalles técnicos de los productos o servicios a adquirir como a los diferentes aspectos del negocio de gestión de las adquisiciones, así como para desarrollar o modificar los criterios que se aplicarán en la evaluación de las ofertas o propuestas de los vendedores. El juicio de expertos legales puede ser necesario para ayudar con los términos y condiciones de los contratos. Otro punto es la investigación del mercado. Incluye el estudio de las capacidades de la industria y de los vendedores específicos. Y por último tenemos las reuniones del equipo de proyecto. Ahora vemos las salidas de este proceso, entre las cuales tenemos el enunciado de trabajo relativo a la adquisición. Es para aquellos artículos que se van a comprar o adquirir. Incluye y define la parte del alcance del proyecto que está incluida dentro de cada contrato. Se desarrolla a partir del enunciado del alcance del proyecto, de la EDT y el diccionario de la EDT. El enunciado del alcance del contrato describe el artículo a adquirir con suficiente detalle, como para permitir a potenciales proveedores que determinen si podrán suministrarlo. Otra salida que tenemos son los documentos de la adquisición. Se utilizan para pedir propuestas de los potenciales vendedores. Los términos licitación, propuesta, oferta o presupuesto generalmente varían desde cuando la decisión de selección del vendedor se basa en el precio, que es el presupuesto, o en otras consideraciones adicionales como oferta. El término propuesto se usa generalmente cuando las consideraciones aportadas por el proveedor, tales como las habilidades o enfoques técnicos, son las más importantes. Sin embargo, los términos a menudo se usan indistintamente y se debe tener cuidado de no hacer asunciones injustificadas sobre la base del término usado. Otra salida son los criterios de selección de proveedores. Los criterios de evaluación se desarrollan y usan para calificar o puntuar las propuestas. Pueden ser objetivos o subjetivos. A menudo se incluyen como parte de los documentos de la adquisición. Otro que tenemos son las decisiones de hacer o comprar. Son decisiones debidamente documentadas acerca de qué productos o servicios serán adquiridos o desarrollados por el equipo del proyecto. Y por último tenemos las solicitudes de cambio. Tenemos el siguiente proceso, que es efectuar las adquisiciones. ¿En qué consiste? Consiste en obtener respuesta de los vendedores, seleccionar un vendedor y adjudicar un contrato. El equipo recibirá ofertas y propuestas y aplicará criterios de selección definidos previamente a fin de seleccionar uno o más vendedores. Durante este proceso se reciben ofertas o propuestas y aplica criterios de evaluación, según corresponda, para seleccionar uno o más proveedores vendedores. Durante esta selección podemos evaluar muchos factores, como por ejemplo, el precio o coste puede ser determinante principal para un artículo listo para vender, pero el menor precio propuesto puede no ser el menor coste si el vendedor se demuestra incapaz de entregar los productos, servicios o resultados a tiempo. También las propuestas a menudo son divididas en secciones técnicas y comerciales. Cada una se evalúa por separado. A veces se requieren secciones de gestión como parte de la propuesta, que también tienen que ser evaluadas. Asimismo, pueden requerirse múltiples fuentes para productos, servicios y resultados críticos, para poder mitigar los riesgos que pueden estar asociados a temas tales como cronogramas de entrega y requisitos de calidad. Se tiene en cuenta el coste potencialmente superior asociado a estos múltiples vendedores, incluida toda pérdida de posibles descuentos por cantidad
y los temas de reemplazo y mantenimiento. En este proceso tenemos las siguientes entradas. Primeramente tenemos el plan de gestión de las adquisiciones. Describe cómo se gestionarán los procesos de adquisición desde la elaboración de la documentación de la adquisición hasta el contrato. Este plan ya se los mostré anteriormente. Segundo, tenemos documentos de la adquisición. Proporcionan un registro de auditoría para contratos y otros acuerdos. Luego tenemos los criterios de selección de proveedores. Pueden incluir información sobre las habilidades requeridas del proveedor, sus capacidades, la fecha de entrega, el costo del producto, el costo de ciclo de vida, la pericia técnica y el enfoque con respecto al contrato. Otro que tenemos son las propuestas de los vendedores, preparadas como respuesta a un paquete de documentos de adquisición. Constituye el juego básico de información que será usado en la evaluación y selección de uno o más vendedores. Seguimos con la documentación del proyecto. Se considera muy a menudo el registro de riesgos y los contratos relacionados con las decisiones respecto a los riesgos. También tenemos las decisiones de hacer o comprar y las declaraciones de trabajo de la adquisición, que son aquellas que proporcionan a los proveedores un conjunto de objetivos, requisitos y resultados claramente definidos. Como herramientas y técnicas de este proceso tenemos conferencia de ofertantes. Son reuniones con los potenciales vendedores previas a la preparación de una oferta o propuesta, así como usadas para asegurar que todos los vendedores potenciales tengan un entendimiento claro y en común de las adquisiciones. Son utilizadas para otorgar tanto de igualdad. Lo otro son las técnicas de evaluación de propuestas. Podemos usar muchas técnicas diferentes, pero todas ellas emplearán el juicio de expertos en alguna medida y alguna forma de criterios de evaluación. También tenemos las estimaciones independientes. La parte compradora prepara sus propias estimaciones de manera independiente, como forma de verificar los precios propuestos. Asimismo, el juicio de expertos, la publicidad, que son aquellos anuncios en publicaciones de circulación general, como periódicos o en publicaciones especializadas como revistas de profesionales. La mayoría de las jurisdicciones gubernamentales exigen la publicidad de los contratos gubernamentales. Lo otro son las técnicas analíticas. Estas técnicas pueden ayudar a las organizaciones también a identificar la preparación de un proveedor para proporcionar el estado final deseado, así como a determinar el costo esperado para la valoración del presupuesto y a evitar sobrecostos debidos a cambios. Mediante el estudio de la información del desempeño pasado, los equipos pueden identificar áreas de mayor riesgo que requieran ser monitoreadas de cerca para asegurar el éxito del proyecto. Por último, tenemos la negociación de las adquisiciones. Es una negociación para aclarar la estructura y los requisitos de contrato, de manera que se pueda llegar a un acuerdo mutuo antes de firmar el contrato. La redacción del contrato final refleja todos los acuerdos alcanzados. Como salida de este proceso, tenemos vendedores seleccionados. También los acuerdos. Un acuerdo de adquisición incluye términos y condiciones. Además, puede incorporar otros aspectos específicos por el comprador para establecer lo que el vendedor debe realizar o proporcionar. También tenemos el calendario de recursos. Documentación de la cantidad de recursos disponibles, fechas en que cada recurso específico pueda estar o no disponible. Y por último, las solicitudes de cambio. Otro de los procesos que tenemos es controlar las adquisiciones. Este consiste en gestionar las relaciones de adquisiciones, supervisar la ejecución del contrato, efectuar cambios y correcciones al contrato según sea necesario. En proyectos más grandes con varios proveedores de productos, servicios y resultados,
Un aspecto clave de la administración del contrato es gestionar las interfaces entre los diversos proveedores, por lo que la naturaleza legal de la relación contractual hace imperativo que el equipo de dirección del proyecto sea muy consciente de la importancia de las implicaciones legales de las acciones llevadas a cabo al administrar un contrato. Administrar las adquisiciones incluye la aplicación de los procesos de dirección de proyectos apropiados a las relaciones contractuales y la integración de las salidas de estos procesos en la gestión general del proyecto. Esa integración se produce a menudo a múltiples niveles cuando hay múltiples vendedores y múltiples productos, servicios o resultados involucrados. Dentro de las entradas de este proceso tenemos plan para la dirección del proyecto. Contiene el plan de gestión de las adquisiciones. Este plan fue el que les mostré anteriormente. Documentos de la adquisición. Son registros de apoyo de los procesos de administración de las adquisiciones. Acuerdos, o también llamados contratos, incluyen el convenio de los deberes de cada una de las partes. Las solicitudes de cambio aprobadas pueden incluir modificaciones en los términos y condiciones del contrato, incluidos a menudo el trabajo de contrato, los precios y la descripción de los productos, servicios o resultados que se suministran. Informes del desempeño de trabajo del vendedor, como por ejemplo documentación técnica elaborada por el mismo o informes de rendimiento. También los datos de desempeño del trabajo. Incluyen el grado de cumplimiento de estándares de calidad, los costos ocurridos o comprometidos y la identificación de las facturas del vendedor que han sido pagadas. Todos los datos se recogen como parte de la ejecución del proyecto. Como herramientas y técnicas tenemos sistema de control de cambios del contrato. Define el proceso por el cual el contrato puede ser modificado y está integrado con el sistema de control integrado de cambios. También tenemos las revisiones del desempeño de las adquisiciones. Es una revisión estructurada del progreso realizado por el vendedor, lo que permite cumplir con el alcance y la calidad del proyecto dentro del coste y del cronograma, tomando el contrato como referencia. También tenemos las inspecciones y auditorías. Pueden realizarse inspecciones y auditorías durante la ejecución del proyecto para identificar las debilidades en los procesos de trabajo o en los productos entregables del vendedor. Asimismo están los informes de desempeño del proveedor. Se evalúan en función de los requisitos del acuerdo. Los sistemas de pago. Los pagos al vendedor son procesados por el sistema de cuentas a pagar del comprador, normalmente después de las certificaciones satisfactorias del trabajo por una persona autorizada del equipo del proyecto. Administración de reclamaciones. Aquellas solicitudes de cambio donde el comprador y vendedor no pueden llegar a un acuerdo son denominadas reclamaciones, disputas o apelaciones. Deben ser documentadas, procesadas, supervisadas y gestionadas durante todo el ciclo de vida del contrato. El sistema de gestión de registros es un conjunto específico de procesos, funciones de control relacionadas y herramientas de automatización. Estas se consolidan y combinan en un todo, de manera que forman parte del sistema de información de la gestión de proyectos. Entre las salidas tenemos información del desempeño de trabajo, base para la identificación de los problemas actuales o potenciales, lo que servirá de respaldo para posteriores reclamaciones o nuevas adquisiciones. Y por último tenemos las solicitudes de cambio. Finalmente tenemos el proceso que se trata de cerrar las adquisiciones. Este consiste en finalizar cada adquisición para el proyecto. También brinda apoyo al proceso 4.6 que se trata de cerrar el proyecto o fase. Incluye
la verificación de que todo el trabajo bajo contrato y todos los productos entregables subcontratados han sido aceptados. También incluye actividades administrativas, por ejemplo, actualización de registros para reflejar los resultados finales y archivo de dicha información para su uso en el futuro. Aborda cada contrato aplicable al proyecto o a una fase del mismo. Todas aquellas reclamaciones o conflictos sin resolver pueden dar lugar a resolverlos en los juzgados tras el cierre del contrato. En caso de acuerdo entre pares o incumplimiento del contrato, puede finalizarse anticipadamente el mismo, de acuerdo a los términos en el establecido en cuanto a derechos y obligaciones de las partes. Cuando se considere pertinente, debe cerrarse cada uno de los contratos de adquisición establecidos en el proyecto, auditando su rendimiento, negociando un finiquio y la resolución de cualquier asunto pendiente. Y antes de cerrar el proyecto hay que tener cerrados todos y cada uno de los contratos de adquisiciones del mismo. Como entrada de este proceso tenemos plan para la dirección del proyecto, donde se encuentra el plan de gestión de las adquisiciones. También tenemos documentación de la adquisición. Para cerrar el contrato, toda la documentación de las adquisiciones es recoleccionada, indexada y archivada. Información acerca del cronograma, alcance, calidad y rendimiento del coste del contrato. Registros de pago y los registros de inspección son catalogados. Esta información puede ser usada para las lecciones aprendidas, también como una base para valorar a los contratistas en futuros contratos. Dentro de las herramientas y técnicas que tenemos de este proceso son auditorías de la adquisición. Una auditoría de adquisición es una revisión estructurada del proceso de adquisición. Desde el proceso 12.1, que es planificar la gestión de las adquisiciones, hasta el proceso 12.3, que es controlar las adquisiciones, el objetivo de una auditoría de adquisición es identificar los éxitos y fracasos que merecen ser reconocidos, tanto en la preparación o administración de otros contratos como en otros proyectos. Seguimos con la negociación de adquisiciones. En toda relación de adquisición, el acuerdo definitivo y equitativo en todos los asuntos, reclamaciones y controversias pendientes a través de la negociación es un objetivo fundamental. En los casos en que no es factible llegar a un acuerdo mediante la negociación directa, puede examinarse el empleo de algún método alternativo para la resolución de conflictos, también conocida por sus siglas como ADR, incluidos la mediación o el arbitraje. Cuando todo recurso falla, iniciar un litigio en los tribunales es la opción más deseable. Y por último, tenemos el sistema de gestión de registros. Dentro de las salidas tenemos adquisiciones cerradas. En estas el comprador, generalmente a través del administrador autorizado del contrato, le entrega al vendedor una notificación formal por escrito informándole que el contrato ha sido completado. Las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización son archivos del contrato, aceptación del producto entregable o documentación sobre lecciones aprendidas y entre otros. Esta es la presentación sobre el plan de gestión de las adquisiciones, presentando sus 4 procesos, cada uno con sus entradas, herramientas y técnicas y sus salidas. Y también unos ejemplos de algunos documentos que se deben realizar para llevar a cabo este proceso. Muchísimas gracias.